Bueno, pues estos 2 últimos años, te refieres a la pandemia, la verdad que ha sido muy desafiante, ¿no? Y muy complejo. Muy complejo porque realmente te das cuenta, lo que siempre se dice, ¿no? Que la salud no le das valor hasta que realmente te das cuenta que está en riesgo, ¿no? Y yo creo que han sido aprendizajes, tanto nos ha pasado a todos, ¿no? A nivel personal, en la sociedad, pero también como profesionales, ¿no? Como, como compañías. Y yo te diría que para nosotros como compañía, el gran aprendizaje es, primero, que la sociedad entendiese o entendiésemos el valor de la ciencia y, y luego que tienen que haber nuevas formas de trabajar, ¿no? Para mí, incluso a nivel personal, el gran aprendizaje ha sido la colaboración. La colaboración desde diferentes aspectos, ¿no? Y para nosotros en Novartis ha sido no solo para nosotros como Novartis, como compañía líder del sector de la industria farmacéutica, diría para todos los diferentes stakeholders que están en el ecosistema sanitario, eh, lo importante que es colaborar, ¿no? Hemos trabajado juntos con la administración, con pacientes, con médicos, con competidores, eh, para poder realmente asegurar pues, que los medicamentos llegaban, para asegurarnos que los pacientes no dejaban de tomar su medicación. O sea que como compañía el gran aprendizaje es la colaboración. No hace falta ya trabajar más en silos, no tiene ningún sentido trabajar en silos. El gran aprendizaje es la colaboración y ojalá que quede para quedarse, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? La pandemia lo que ha hecho es, y para nosotros ha sido muy relevante de cara a nuestra estrategia de comunicación, es el valor de la ciencia, el valor de seguir invirtiendo en la investigación clínica, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho ha sido afrontarlo y buscar estrategias de manera mucho más proactiva, siendo mucho más positivos, ¿no? Como un poco todo el mundo ha sentido durante la pandemia, era un momento triste, ¿no? Y, bueno, y ver personas, bueno, pues muy afectadas. Aquí nosotros la estrategia ha sido dar un toque, ¿no? Dar un tono positivo, porque eso es lo que tiene la ciencia. Si tú investigas, al final es la magia que puede haber en una pastilla o en un medicamento, ¿no? Que puede llegar a curar y alargar y prolongar la vida de las personas, ¿no? Pues lo hemos hecho de una manera más positiva, más proactiva, teniendo en cuenta que tenemos un rol muy importante conjuntamente con los otros stakeholders de divulgar la información que sea rigurosa, pero a la vez que sea entendible, ¿no? Que cualquier persona pueda entender lo que significa en un momento dado algo específico de ciencia, ¿no? Y con transparencia. Ya veníamos con una tendencia de ser mucho más transparentes, pero diría que la pandemia ha hecho todavía que lo seamos muchísimo más. Aquí hemos hecho diferentes cosas, ¿no? Por un lado, nosotros trabajamos mucho con medios especializados y hemos seguido con medios especializados, pero ya veníamos de una tendencia a trabajar cada vez más con medios más generalistas, como vosotros, y diría que eso se ha acelerado, ¿no? A raíz de la pandemia y a raíz de tener al consumidor más digitalizado. Al final, piensa, por ejemplo, que durante la pandemia ha habido un porcentaje
importante de infradiagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cáncer, un 20% de personas que tenían cáncer no se les diagnosticó. Entonces, lo que hemos hecho ha sido utilizar, ya veníamos utilizando las redes sociales, pero hacerlo de una manera más profunda, escuchando, haciendo mucha escucha, sobre todo a la sociedad, pero concretamente a los pacientes, ¿no? A aquellas personas que no podían ir al médico, ver, escuchar, entender cuáles han sido sus necesidades y a partir de ahí hacer diferentes estrategias de comunicación, ¿no? Y lo que hemos hecho es ampliar canales, ampliar formatos y sobre todo dependiendo de la escucha y de las necesidades. Por ejemplo, hemos hecho campañas para eso, para esas personas que no se encontraban bien, pues que fuesen al médico. Si no podían ir al médico, que tuviesen una videoconsulta, buscando esas activaciones, ¿no? Diría que ese ha sido el gran cambio, ir a medios más generalistas y profundizar más en las redes sociales y buscar nuevos formatos para conseguir, sobre todo, que una necesidad clarísima como es la de tener salud no se viese impedida por la pandemia. Y eso ya continúa así, ¿no? Porque también la pandemia ha hecho, como tú decías, ¿no?, que el consumidor, en nuestro caso el consumidor es la persona que está enferma, que consume fármacos, pero consume salud, consume la sanidad, pues no dejase de hacerlo, ¿no? Y tener esa vía para entender cómo hacerlo o entender qué le pasaba. Pues mira, yo te diría que la principal tendencia, yo diría que hay dos, o por lo menos nosotros las vemos así. Una es la co-creación, y tengo un ejemplo con vosotros que ahora te explicaré, y luego medir, ¿no? Medir es muy importante y cada vez más, ¿no? Cada vez más, sobre todo cuando hablas de invertir recursos humanos o recursos económicos, tienes que explicar para qué y qué resultado está dando. Y la parte de co-crear. Lo de medir, como te decía antes, hacemos mucha escucha y eso nos hace ponernos unos objetivos ambiciosos, pero luego medir si realmente los estamos cumpliendo. Y concretamente con vosotros hemos hecho un proyecto que es Caminando al Futuro, que lo que hace es esa co-creación y luego medir. De hecho, me consta que ha sido un proyecto que ha tenido mucho éxito. Aquí lo que queríamos era co-crear con vosotros, no el clásico branding content, sino co-crear con vosotros alrededor de una enfermedad que era importante, lo que sea, ¿no? Porque era una serie de diferentes enfermedades, pero cada enfermedad tiene sus particularidades y hay veces pues que se necesita, por ejemplo, un diagnóstico más temprano. Cuanto antes te diagnostiquen, mejor va a ser luego la resolución de la enfermedad, ¿no? Pues hicimos un proyecto que eran unos vídeos, que había un paciente, había un médico y había alguien de Novartis hablando de esa enfermedad y tuvo mucho éxito. Y eso fue a raíz de co-crear con vosotros, co-crear con una asociación de pacientes y con médicos. Y al final te diría que esa es la tendencia, el medirlo y el querer tener un impacto en la sociedad de verdad, más allá de promocionar algo pensando en solo el interés de la compañía, ¿no? Sino cómo podemos hacer conjuntamente, vosotros con nosotros, y que al final eso tenga un impacto positivo que además lo vamos a medir.